Bienvenidos oyentes un día más aquí al informativo de Radio Sefarad comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. La ONU cifra en más de 1.000 los gazatíes que murieron cerca de los sitios de ayuda humanitaria. La Asociación Médica de Israel solicita ayuda humanitaria y médica en Gaza. La directora de la UNESCO afirma que la retirada de Estados Unidos es lamentable, pero no inesperada. El ministro israelí de Exteriores pide a su homólogo griego que intervenga después de que cientos de israelíes no pudieran desembarcar de un crucero debido a las protestas. Las fuerzas de defensa de Israel afirman haber derribado un misil hutí que hizo sonar las sirenas en el centro de Israel. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Un director del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, dijo el martes que 20 personas en Gaza murieron de hambre en las 48 horas anteriores, en lo que describió como una cifra sin precedentes, añadiendo que un total de 88 personas han muerto de hambre en Gaza desde el comienzo de la guerra hasta ahora, incluidos 78 niños. Las cifras no pueden verificarse de forma independiente e Israel ha acusado a Hamás de desviar la ayuda hacia sí mismo mientras priva a la población civil de Gaza de suministros vitales. Israel ha desestimado reiteradamente los informes sobre hambruna generalizada en la franja, afirmando que está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria, incluidos alimentos. El organismo israelí que controla la entrada de ayuda humanitaria declaró el lunes que no había ninguna prohibición ni restricción a la entrada de fórmula infantil ni de alimentos para bebés en Gaza. Añadió que se entregaron más de 2.000 toneladas de alimentos y fórmulas infantiles a Gaza sin especificar el plazo. En una publicación en X, la polémica Organización de Ayuda a los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas, UNRWA, dijo que la escasez en el territorio palestino había causado que los precios de los alimentos aumentaran 40 veces, mientras que la ayuda almacenada en sus almacenes fuera de Gaza podría alimentar a toda la población durante más de 3 meses, llegando a afirmar que unas 600.000 personas sufrían de desnutrición, incluidas al menos 60.000 mujeres embarazadas. Los síntomas entre quienes pasan hambre incluyen deshidratación y anemia. Bueno, aquí evidentemente hay una guerra de información que viene utilizándose como elemento bélico desde hace mucho tiempo y en este momento pues en el que la organización terrorista Hamás en el plano militar no tiene nada que ofrecer ni ninguna victoria ni siquiera parcial, pues lo que hacen es reconvertir a Israel en alguien que provoca el hambre entre su población, cosa que Israel pone en duda porque está haciendo llegar por sí misma alimentos y especialmente el tema de la alimentación infantil, pues se están hablando de cifras que no se han interrumpido desde marzo, desde que comenzó la distribución de este tipo de ayuda. Así que bueno, los números que se barajan y que se ofrecen en los medios de comunicación no se pueden comprobar ninguno de ellos. Es decir, esto puede ser cualquier cifra que ponga Hamás sobre la mesa diciendo, bueno, que han muerto 88 personas de inanición, de hambre, y de los cuales 78 serían niños. Es decir, una cifra que prácticamente todas las personas que mueran de hambre serían niños. Y no solamente eso, sino que en 48 horas habrían muerto 20 personas de hambre. La verdad que es totalmente incomprobable en las circunstancias actuales si esto tiene algún atisbo de realidad o no. Evidentemente, la situación en la Franja de Gaza no es buena. Hay también que sumar a esto que la organización terrorista Hamás acapara la ayuda humanitaria que recibe por los medios que no son los que hace llegar Israel, y por eso los precios de los que habla la UNRWA
suben, los precios de los alimentos aumentan 40 veces. Es decir, ¿de dónde salen esos alimentos? Esos alimentos son los alimentos que se lleva la organización Hamas cuando entra la ayuda humanitaria, que no es la proporcionada por esta organización, la Fundación Humanitaria de Gaza. Se la llevan y luego la venden en el mercado negro, y con el dinero que sacan lo que hacen es comprar nuevo armamento para seguir poniendo a la población en peligro, escudándose detrás de ellos, sin utilizar ningún tipo de uniformes o distintivos, mezclándose con la población, con lo cual no es nada extraño que en los puntos donde se producen estas aglomeraciones por la distribución de ayuda humanitaria, pues se produzcan muertes que no son producidas por los disparos de los que están cuidando la zona, sino de esta gente de Hamas que se infiltra entre la gente, y no tienen que disparar a tantísima gente porque se produce un atropello y las multitudes se abalanzan y pasa que las cifras aumentan de forma desproporcionada, pero no porque los soldados estén disparando sobre ellos. Si los soldados quisieran matar a esta gente, pues no tendrían que esperar a reunirlos en los puntos donde están la distribución de alimentos, porque están haciendo operativos todo el tiempo en las zonas donde se sabe que hay conflictividad y todavía remanentes de grupos terroristas que están actuando, como ahora desde hace un par de días se está actuando en el barrio de Deir el-Balah, donde se supone que también están escondidos los israelíes secuestrados todavía con vida en los túneles de esa zona, que nunca fue, revisada o intervenida militarmente en estos 20 meses, porque se tenía la certeza que justamente allí estaban los prisioneros. Por primera vez, la Asociación Médica de Israel envió cartas esta semana a altos funcionarios de defensa para pedir garantizar equipamiento médico y condiciones humanitarias básicas para la población civil de la Franja de Gaza. Los llamamientos al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el mayor general Eyal Zamir, al mayor general Rassan Alian, jefe del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, COGAT, y al ministro de Defensa Israel Katz, siguen al creciente escrutinio internacional y a una reciente decisión de la Asociación Médica Británica de suspender los vínculos con la IMA por la guerra en Gaza. En respuesta a los crecientes reclamos de muertes cerca de los sitios de ayuda, las fuerzas de defensa de Israel admitieron haber disparado tiros de advertencia para controlar a las multitudes, aunque insistieron en que las cifras de muertos reportadas estaban infladas. Bueno, prácticamente una noticia que complementa a la anterior, solamente que en vez de hablar de alimentos estamos hablando de las garantías de salud. Ya ven que estos dos temas tienen mucho que ver, porque el deterioro de la salud de los habitantes no solamente es por la falta de hospitales o de suministros, sino también básicamente por las limitaciones en los movimientos y en los alimentos. Así que, bueno, vemos que incluso dentro de Israel ya hay organizaciones como la Asociación Médica que se mueven para que cambie esta situación, para que de alguna manera la guerra contra Hamas llegue a su fin lo antes posible para acabar con esta situación. La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Audrey Azoulay, afirmó que la lamentable retirada de Estados Unidos del organismo era esperada y la UNESCO se ha preparado para ello. La decisión entrará en vigor en diciembre de 2026. Tras haber diversificado sus fuentes de financiación, la contribución estadounidense a dicha organización representa hoy día solo el 8% del presupuesto total. Azoulay, exministra francesa de Cultura, es judía.
Según funcionarios de la Casa Blanca, la administración Trump está en desacuerdo con las políticas de diversidad, equidad e inclusión de la agencia y con sus inclinaciones pro-palestinas y pro-chinas. En su declaración, Azoulay destaca la labor de la UNESCO en la educación sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo. Israel retiró la financiación de la UNESCO en 2011 y abandonó la organización en 2019. Sí, ahora lo hace Estados Unidos. Israel tiene un problema con UNESCO ya desde hace muchos años. Recuerdo que en los años 80, es decir, hace más de 40 o 40 años, pues hubo una votación cuando justamente estaba al frente de la organización UN Español. Y en esa decisión, en esa votación, se aprobó la definición del sionismo como racismo. Es decir, que el derecho de los israelíes a tener un país propio, o de los judíos a tener un país propio, era considerado racismo. Algo que es realmente sorprendente para una organización que se tiene que dedicar a temas de cultura. Y por eso también, ya lo habíamos comentado hace unos años cuando nombraron a Audrey Azoulay al frente de esta organización. Todos hicieron destacar que una judía estaba al frente de la UNESCO justamente cuando Israel no participaba de ella. Pues evidentemente hay judíos de todas las opiniones. Y ahora la retirada de Estados Unidos se basa en unos preceptos un poco diferentes que tienen más que ver con las inclinaciones políticas e ideológicas del Estado de Estados Unidos, de la nueva administración Trump, respecto a la política de diversidad, de equidad, de inclusión, y también porque según la administración Trump no solamente son decisiones que se toman a favor de las organizaciones palestinas, incluidas organizaciones terroristas palestinas, sino también con mucha más simpatía hacia China que hacia otros países que forman parte de esta Organización de Naciones Unidas. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, ha hablado con su homólogo griego para abordar un incidente en el que varios cientos de israelíes están atrapados a bordo de un crucero cerca de Siros, Grecia, mientras manifestantes pro-palestinos les impiden desembarcar. Un funcionario israelí familiarizado con la situación dijo que el retraso en el desembarco puede deberse a una decisión tomada por la tripulación del barco en tierra. Bueno, ahí siguen, ya saben, cruceros en el Mediterráneo, visitan distintos puntos. Bueno, pues todo el mundo es bienvenido. En el caso de los israelíes no son bienvenidos, no los dejan bajar de los barcos porque son agredidos. Allí está una organización pro-palestina y lo que no sé muy bien es en qué medida el gobierno griego está actuando para que esto no suceda. Estamos hablando de que son turistas, que son visitantes y que son tratados como si fueran, en este caso, acusados incluso de criminales de guerra. Cuando esto no sucede, si llega un crucero con turistas, por ejemplo, de Rusia, a los que se les podría echar en cara que Putin está invadiendo Ucrania, ¿no? Pero no es así ni con los rusos, ni con los sudaneses, que han matado cientos de miles de personas en Sudán del Sur, ni otros países. Solamente se actúa así contra los israelíes y esto, claro, despierta las sospechas bastante fundadas, creo yo, de que esto no es una acción por la libertad, sino es una acción de antisemitismo. Un misil balístico lanzado el martes por la mañana contra Israel por los hutíes, respaldados por Irán en Yemen, fue interceptado por las defensas aéreas, dijeron las fuerzas de defensa de Israel. No hubo informes de heridos o daños en el ataque, que hizo sonar las sirenas de advertencia en numerosas ciudades del centro de Israel y envió a cientos de miles de personas a refugios antes del amanecer.
Los hutíes emitieron más tarde un comunicado en el que se atribuyeron la responsabilidad del disparo del misil y afirmaron que este tenía como objetivo el aeropuerto Ben Gurión. Un segundo misil disparado varias horas después cayó fuera de las fronteras del país. En este caso, no sonaron las sirenas en Israel porque el misil no representaba una amenaza. Desde el 18 de marzo, cuando las fuerzas de defensa de Israel reanudaron su ofensiva contra Hamás en la Franja de Gaza, los hutíes han lanzado 63 misiles balísticos y al menos 15 drones contra Israel. Varios de estos misiles no han alcanzado su objetivo. Sí, así que esta misma semana, ayer hablábamos de un ataque israelí contra las bases en el puerto de Hodeida de los hutíes en el Yemen, y donde se estaban llevando a cabo tareas de reconstrucción para volverlo a poner operativo para que siga entrando misiles y otros objetos de guerra proporcionados por el régimen iraní. Bueno, pues los hutíes ahí siguen. Yo me imagino que en Israel habrán considerado la posibilidad de un ataque a gran escala, pero la verdad es que tampoco es que esto represente una amenaza vital para Israel, porque hasta ahora creo que solamente un misil de los hutíes ha impactado en tierra israelí de 63 que han lanzado. Es decir, están simplemente haciendo volar sus ilusiones de destruir al Estado judío mientras su población está pasando hambre. No olvidemos que este grupo de los hutíes dominan en la parte norte del Yemen y que mientras lanzan misiles que cuestan decenas de miles de dólares cada uno de ellos, la población pasa hambre desde hace décadas, es decir, no es a raíz de esta guerra, pero desde hace muchos años, y quienes lo alimentan son Naciones Unidas. Aquí finalizamos el informativo de Radio Sefarad. Como siempre, les esperamos en una próxima edición con más noticias.